Hola, ¿qué tal? Gente maravillosa, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre digo, conforme al distinto horario que me ves. Para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poderte transmitir o por lo menos hacerte pensar, ¿no? Puesto que es algo muy difícil hacer pensar a las personas. Y en este caso este servidor se toma el atrevimiento o la intención de hacerlo, ¿no? Y eso creo que viene a ser muy importante, ¿no? Te diría que te agradezco por estar ahí y si vienes de Facebook a YouTube, te diría que un like, un comentario viene a ser muy importante, ¿no? En cualquiera de las dos redes, como siempre te digo, ¿no? Sin muchos preámbulos, te quisiera decir que en muchas ocasiones, cuando me siento molesto, y quiero ser brutalmente honesto con esto que te voy a decir, escojo desde mi lado ser un tipo muy silencioso, ¿no? Prefiero guardar silencio. Puede que las personas que me rodean y conocen a este servidor dirán que puede que sea un tipo loco, ¿no? O puede ser que sea un tipo incoherente. Y te diría que podrían tener razón, ¿no? Sin embargo, te diría que escojo el silencio de este lado porque no considero que sea muy importante o considero que sea bueno compartir todo lo que se piensa o todo lo que realmente queremos decir. No se puede decir porque la vulnerabilidad de las personas o la vulnerabilidad de los pensamientos nos ayudan a saber de que existen un montón de personas superficiales, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago a mí mismo es: ¿qué tipo de comunicación yo transmito a la otra persona o a alguien más cuando estoy en silencio? Si bien es cierto, suelo meditar estas cosas con un compañero de trabajo que no es muy cercano, pero sí lo miramos de tanto en tanto, y él dice que yo soy loco porque a veces ando muy callado y a veces ando muy alegre, ¿no? Y te diría que son dos características de mi vida, ¿no? Sin embargo, cuando me logras ver callado, siempre estoy tratando de comunicar algo. Pero, ¿qué realmente estoy comunicando? Bueno, estoy comunicando mi enojo. Estoy muy molesto. Cuando estoy muy silencioso o estoy muy relajado, es que estoy muy molesto, no quiero decir nada. Y ahora te pregunto a ti que me escuchas o que ves este servidor, ¿cómo o cuál es tu mejor manera de comunicarte? Porque si bien es cierto, hay muchas maneras de comunicarnos. Una es hablar, otra es guardar silencio. La otra puede ser las actitudes, ¿no? Que mostramos mientras queremos transmitir algo o comunicar. Y de eso es lo que quiero que, o me atrevería a que fuera bueno que pensáramos juntos el día de ahora, ¿no? Por eso que esta es una reflexión más comparada con muchas otras atrás, ¿no? Y te diría que yo soy, puede que sea un buen comunicador o que sea un tipo bueno para hablar y esas cosas. Sin embargo, mi mejor manera de comunicar no es cuando digo algo, sino que es cuando no digo algo. Al menos eso considero que es mi mejor manera de comunicarme. No sé la tuya, ¿no? Y te diría que si miráramos el mundo en general o si miráramos la sociedad en general, nuestro país o otros países, la comunicación es algo que crea buenas relaciones, ya se hable entre un país y otro, ya se hable entre una cultura y otra, ya se hable de entre una persona a otra, en un vecindario, un maestro hacia mí, o un compañero de trabajo hacia mí, qué sé yo, tú con alguien de la calle, qué sé yo. La comunicación es algo sumamente importante, ¿no? Entonces creo que todos necesitamos practicar la comunicación, solo que deberíamos de aprender a comunicarnos de una manera elegante, ¿no? O medianamente buena o honesta. Puesto que hay muchas maneras de comunicarse, porque la boca sirve mucho para hablar, ¿viste? Si hablamos muchas veces o a veces decimos cosas que pueden herir a los demás, o podemos decir una indirecta, o podemos decir algo que puede ofender a alguien más. Pero considero y creo que aquel que es brutalmente honesto para decirnos la verdad es una mejor persona que aquel que se reprime el no decirnos algo, ¿no? O lo que es peor, que nos dice algo y realmente nos esté engañando. Entonces, creo que si practicamos la comunicación de una manera elegante, independientemente del grado jerárquico o la sociedad en la que estemos, o el país o con quien nos quisiéramos comunicar, ya sea en una escala jerárquica
mayor o una escala menor, o clase media, qué sé yo, pobre o clase rica, alta, como le quieras decir, siempre va a ser muy importante aprender a comunicarnos, ¿no? Al menos eso creo y me atrevo a pensar y a reflexionar que a medida que el tiempo pasa o avanza, la comunicación se da menos, ¿no? Pasa, ¿vistes? O me pasa a mí muchas veces que a veces estoy entre medio de la sociedad o entre medio del bullicio de lo que es la ciudad, ¿vistes? O de lo que es un trabajo, etcétera, y solemos sentarnos, ¿vistes? En una mesa o podemos estar en un transporte público, etcétera, y cada quien con su vida, ¿no? Ya no existen esas comunicaciones porque la tecnología nos invade y hace que las personas que consideramos que son importantes son los que están del otro lado del dispositivo, no la que tenemos next to o las que tenemos al lado, ¿no? Cuando en realidad yo creo que las personas que realmente importan o las que les podemos tener una base de importancia en ese momento exacto son las que están cerca de nosotros, no las que están lejos de nosotros. No digo que las relaciones a distancia o la comunicación a distancia sea mala, sin embargo los gestos y los rasgos físicos es mejor verlos a la hora de comunicarnos, ¿verdad? Para mí es muy importante ese tipo de cosas. Entonces considero que la comunicación por los celulares, las vías de mensaje o la mensajería ha hecho que una persona del otro lado nos diga que está bien cuando en realidad tiene ganas de matarse, o que nos diga que una persona está triste cuando en realidad está disfrutando mucho del espacio que tiene, de la vida. Entonces esto viene a ser o viene a distorsionar la comunicación, ¿viste? Y le da ligeros matices de que la comunicación no es precisa. Y sin embargo, nosotros necesitamos comunicarnos bien para ser bien entendidos, ¿viste? Porque para crear buenas relaciones, ya sea un buen noviazgo, por ejemplo, necesitas comunicación. Como yo siempre le digo a la gente, a veces no son los contactos, sino la comunicación que tenemos, ¿verdad? Entonces yo puedo, por ejemplo, andar a Barack Obama en mi celular, pero si no nos comunicamos, eso no sirve de nada. Lo mismo es en cualquier relación, tú puedes tener muchos vecinos, pero si no te comunicas con ellos, creo que la vida no tiene mucho sentido, ¿no? O al menos eso creo, al menos esa es la intención, ¿no? De esto que deberíamos de pensar y reflexionar el día de ahora. Es muy difícil, ¿viste? Crear buenas comunicaciones o tener buena comunicación a través de distintas plataformas digitales y esas cosas que nos regalan la instantaneidad. Yo soy un poco, o pongo hincapié en eso, porque ahora todas las cosas se cree que son rápidas y no es así. Creo que crear una buena relación a base de comunicación requiere mucho tiempo, porque para apreciar a alguien, como digo yo, se necesita un conocimiento, pero para conocer a alguien se necesita que alguien nos comparta, ¿viste? Se comunique con nosotros, ya sea a través de expresiones, actitudes o el silencio mismo, o buenos gestos, ¿viste? Eso hablando, hay distintas maneras de comunicar. Pero si hay personas que nos regalan buenos gestos, es una comunicación buena. Y hay personas que nos dan buenas expresiones, es buena comunicación, ¿no? Es muy bueno. Hay personas que nos regalan buenas actitudes, entonces es perfecto, ¿no? Se puede seguir con él. Y pues, si nos regalan un silencio bueno o correcto, también te diría que viene a ser muy importante. Todo en sí es como una escalera, ¿viste? Para poder conocer bien a alguien y así por consiguiente crear buenas comunicaciones a través de la comunicación. No creo, fíjate lo que te digo, que el silencio que yo te hablaba al principio, como yo me pongo o yo soy cuando estoy molesto, podría crear buenas relaciones, ni tan siquiera solucionar algo. Yo creo que a través de los años, por ejemplo, para que un reino se pusiera de acuerdo con otro reino y ahora en día un gobierno se ponga de acuerdo con otro gobierno, se necesita comunicación, no se necesita otro tipo de cosas. Si tú te enfrentas, por ejemplo, a un oficial y hay un malentendido, lo que necesitas es una buena comunicación, porque a veces se interpreta mal lo que otra persona dijo, o alguien te contó que otra persona dijo, cuando en realidad no lo hemos comunicado con ese alguien, o con ese tipo de personas, o con ese, qué sé yo, oficial, o cualquier persona que nos rodee. O sea, necesitamos comunicarnos y comunicarnos bien. Yo digo que la mayoría la mayoría de problemas en el mundo no son por el silencio, sino que es por la mala comunicación, porque tratamos de comunicarnos, pero nos comunicamos mal. Hay que comunicarnos de la mejor manera. Hago énfasis y hincapié en esto porque considero que esto es algo que realmente importa en la vida. Porque para que yo tenga una buena relación, por ejemplo, con mis hijos o con mis padres, necesito comunicarme con ellos, saber qué pasa con ellos.
cómo se sienten, cómo reaccionan a tal cosa, o por qué les gusta esto, por qué no les gusta aquello. Asimismo, si estás conociendo a un pretendiente, a una chica, o estás creando una relación, a futuro necesitas comunicarte. O si tienes una pelea y necesitas solucionar algo, necesitamos comunicarnos. No se necesita otro tipo de cosas, pero como digo y hago énfasis, es comunicarnos bien, ¿verdad? Entonces yo creo que es como una base y una base sólida para que podamos entender y hacernos, como te dijera, una base concreta de que la comunicación es sumamente importante. Tengo un guión por acá y quisiera leerte algo. Dice, lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Mira que atrás te decía que es muy importante comunicarse bien, pero es muy importante lograr entender qué es lo que las personas no nos quieren decir, porque al final si alguien no nos dice algo es porque ese algo nos puede molestar y hay que atrevernos a decirle a las personas que nos cuiden la costilla o que sean brutalmente honestas con nosotros para que lo podamos comunicar de la mejor manera o creamos buenas relaciones. Porque lo que las personas no nos terminan diciendo, eso es lo que puede marcar la diferencia en nosotros, porque nos dicen lo que queremos escuchar, pero no lo que deberían decirnos. Entonces hay que aprender a entender qué nos están tratando de decir o qué nos están parafraseando, ¿viste? O cuál es el secreto o el tesoro escondido en una plática. Siempre digo que el arte de filosofar, por eso es muy complicado, ¿no? Porque entender los pensamientos de alguien más no es fácil, no es algo simple, no es algo que se te pega de la noche a la mañana. Para mí es muy complicado porque entender una frase de un gran pensador cuesta mucho, ¿viste? Que nos quiere entender, nos quieren dar a entender en ese sentido. Entonces, creo que el secreto está a discernir en qué escuchar lo que no se dice, qué fue lo que no dijeron o qué no quieren descifrar con esto. Eso viene a ser muy importante y puede marcar la diferencia, ¿no? Dice, podemos hablar mucho y aún así no conseguir que otra persona nos comprenda. Mira que es muy difícil. Porque es cierto, yo considero que soy un tipo muy parlanchín y a veces hablo mucho. Y la otra persona no nos puede comprender, pero eso viene a que no podemos redondear un punto o le damos muchas vueltas al asunto. ¿Por qué ponerle 5 patas al gato cuando tiene 4? Hay que ser específico. A mí me gusta, por ejemplo, la comunicación de las personas que responden lo que se les pregunta. Si tú le preguntas a alguien, ¿te gusta esto? Solo le estás preguntando si te gusta y te viene y te hace una gran show para decirte que no. Simplemente hay que decir que no. Buena comunicación. Si alguien nos hace una referencia sobre algo que deberíamos de no haber hecho y sabemos que estamos equivocando, nos equivocamos, lo único que tenemos que decir es disculpa, lo hizo mal. Y no poner un montón de excusas y empezar a formar. Hay una frase por ahí que dicen que entre más grande es el discurso, es más grande la mentira. Y por ahí os considero o hago énfasis en esto o estoy de acuerdo con esto, que es muy correcto, ¿no? Porque aquel que le da muchas vueltas al asunto, anda por las bandas, siempre termina mintiendo, ¿no? Yo creo que la buena comunicación es aquel que la hace sólida y concreta. Te dice, ¿y por qué no haces tal cosa? Porque no quiere. Ya estuvo. No vamos a buscarle el por qué, si es buena comunicación. Tú estás haciendo una pregunta, puede que una pregunta nos lleve a otra, ¿no? Está bien, pero hay que intentar ser bien comprendidos. Creo que las personas que comprenden bien son las que son concisas y concretas en lo que dicen. O si van a decir algo, o van a romper el silencio y van a tratar de hacer algo grande, un axioma de vida, por ejemplo, lo hacen de una manera sólida y prudente, ¿no? No simplemente andan inventando algo que desconocen, por ejemplo. Es muy difícil. Dice, una buena comunicación necesita claridad, respeto, atención y empatía. Mira que ser claros, como te digo, viene a ser muy importante. ¿Qué queremos transmitirle a las personas? Porque nos podemos equivocar. Hace poco tuve una conversación con alguien y le dije ignorante a alguien, pero no se lo quería decir que era ignorante de una manera plural en toda su vida, sino que él se lo quería decir que era ignorante en el espacio en el que estábamos hablando. Y recuerdo que esa persona se molestó. Yo es un varón como de mi edad y yo después me fui pensando y dije, creo que no terminé de transmitirle la idea que realmente quería decirle. Le hubiera dicho, eres ignorante en esta parte de la vida, pero no en toda tu vida. Como que alguien no se puede equivocar toda la vida, ¿no?
Y eso viene a ser muy mal, ¿viste? Sí, creo que genera mucha controversia o viene a generarnos como, ¿qué te puedo decir? Desigualdad, porque no nos logramos comunicar con claridad. Y necesitamos ser finos o ser muy claros a la hora de decir algo, no simplemente hablar por hablar. Viste que la ligereza, ahora por ejemplo, tú entras a WhatsApp o cualquier red social y tienes la ligereza de escuchar un audio y las personas simplemente personan la ligereza por la inmediatez y escuchan un audio a 1.5 o a 2% de velocidad. Entonces, un montón de cosas y dicen, wow, ¿qué dijo este? Y tal vez interpretaron algo mal y te vuelven a mandar un audio. Yo al menos considero que eso está mal, desde mi punto de vista. Yo me tomo el tiempo para escuchar un audio, ya sea un minuto, qué sé yo, medio minuto, y escucho claro lo que me quieren transmitir y para que mi respuesta sea concreta. Entonces, claridad, busquemos claridad a la hora de comunicarnos, que viene a ser muy importante. El respeto, tenemos que articular buenas palabras para dirigirnos a otras personas, porque todos merecemos respeto. Creo que la comunicación a veces es mal porque hay personas que no respetan o usan palabras deshonestas para comunicarse con nosotros. O viceversa, nosotros lo podemos hacer. Entonces, necesitamos buscar la mejor calidad de palabras, ¿viste? Y ser coherentes a la hora de hablar, porque viene a ser muy importante para tener una buena comunicación, una base de respeto. Dice que la comunicación requiere atención. Yo necesito poner atención mientras tú estás hablando. Perfecto. Y tú también necesitas poner atención cuando alguien más esté hablando. Porque la claridad con la que escuchas o con la claridad con la que recoges, eso te va a dar una pauta sólida para que puedas responder, ¿no?, de la mejor manera. Buena comunicación. Viene a ser muy importante, aunque no lo crean. Dice que hay que ser empático. Me pongo en el lugar de otro y si otra persona está molesta, y si otra persona está triste, si otra persona está feliz, me pongo en el lugar de otro y digo, voy a ser empático con esta persona. Si esta persona está triste, yo no puedo tirarle un sermón de aquí para allá. Si esta persona está alegre, yo no puedo venir y entristecer su alegría. Soy empático. La emoción que el otro tiene o los gestos que él muestra, las expresiones o las actitudes que él me da a cambio no, estamos intercambiando. Yo necesito ser empático y compartir al menos lo que ella o él me está tratando de decir, ¿no? Llevar el ritmo de esto viene a ser muy importante. ¿Viste? Porque la felicidad es importante transmitirla y así también la tristeza se transmite. Entonces, acompañamos a alguien en su dolor y así mismo podemos acompañar a alguien en su propia felicidad. Viene a ser muy importante. Dice, tenemos 2 oídos y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos. Así que, pay attention. Hay que poner atención. Pay attention, como dice el teacher, ¿no? Hay que poner mucha atención, ¿no? Viene a ser muy importante. Tú tienes que poner atención, yo tengo que poner atención y todos necesitamos la atención del otro, ¿no? ¿Verdad? Para que esto viene a ser muy importante. Creo que discernir que solo hay una boca y 2 oídos es un axioma de vida o es una frase para filosofar y pensar de que hay mucha lógica en esto, ¿no? Escuchemos el doble y hablemos menos para que la vida sea muy importante, muy ligera o muy liviana y vengamos a ser muy felices, ¿no? Dice, muchas discusiones nacen de interpretar las palabras de otros sin conocer sus verdaderas intenciones. Yo una vez escuché un tipo que dijo que cuando estamos del otro lado del teléfono y alguien nos está hablando, que interpretemos las palabras que el otro está diciendo, aunque esté molesto, como que estuviera feliz. Y así nuestras palabras dulces que salgan de este lado para allá pueden ser muy buenas, ¿no? Y pueden mejorar el estado de cada persona. Pero si alguien está molesto, por ejemplo, del otro lado, y nosotros malinterpretamos lo que está diciendo, porque tal vez lo está diciendo de una manera fuerte o una expresión una expresión grosera, no tan buena, entonces puede que eso sea una relación o se distorsione una relación que puede llegar a ser buena, pero si uno actúa mal y el otro mal, entonces no vamos a crear buenas relaciones. Siempre alguien tiene que ceder en este sentido. Al menos eso creo. Viene a ser muy importante. Dice, hay que buscar primero comprender, luego ser comprendidos. Hay que comprender a las otras personas a la hora de que se comuniquen con nosotros. A lograr comprender a alguien qué o cuál cosa quiere decirnos, eso viene a ser una pauta muy importante. Y después, luego, hay que buscar que nos comprendan a nosotros. Pero primero hay que tratar de comprender.
hay que tener empatía, ¿no? Como quien dice, ponerlos en el lugar del otro. Y yo voy a comprender a este tipo, voy a comprender a esta persona, ¿no? Puesto que lo está intentando. O tal vez no tuvo un buen día, ¿no? ¿Es verdad? Yo creo que lidiar con materia humana cuesta mucho. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, lidiar con mis compañeros de trabajo, a veces con mis amigos, con mi familia, pero eso es parte de la vida, ¿no? Creo que la comunicación buena me llevó a tener buenas relaciones y te recomiendo que pienses y reflexiones conmigo que eso puede ser muy importante para ti, ¿no? O para la sociedad en general, ¿no? Dice, una sola palabra puede solucionar un problema o comenzar uno. Buena comunicación. Si tenemos buena comunicación, evitamos problemas. Si tenemos mala comunicación, podemos comenzar problemas. Eso está mal. Una sola palabra errónea puede destruir una relación. Entonces, seamos muy sabios y muy tangentes o adoptemos con mucha sabiduría, ¿no? A la hora de expresar nuestras palabras. Puesto que el don de hablar es un don que no se le regala a los animales, ya que nosotros los humanos lo tenemos, usémoslo de la mejor manera. Seamos prudentes y sabios a la hora de mover la boca, o de lo contrario, como dijo el pensador, quedémonos con ella cerrada, ¿no? Que viene a ser más importante. No destruimos, ni tampoco aportamos, ni le quitamos nada a nadie, sino que stay calm, nos mantenemos calmados. Dice, apliquemos la comunicación para vivir mejor. Simple, eficaz, corto, se puede decir traspasante, sólido, fácil, ¿no? Apliquemos la comunicación para vivir mejor. No necesitas más. Una buena comunicación nos va a ayudar a vivir mejor, porque las buenas comunicaciones crean buenas relaciones. Como te dije al principio, independientemente del grado jerárquico en el que estemos, la buena comunicación viene a ser muy importante, ¿no? Te diría que otros videos vienen a ser muy largos. Este considero que debería ser un poco más corto, puesto que no tengo tiempo, ¿no? O no tengo ese espacio largo y necesito concretar una cosa y otra al mismo tiempo y se me hace muy difícil, ¿no? Y creo que decir ese tipo de cosas viene a ser parte de mi comunicación para que tú seas un buen entendedor del otro lado y que sepas que este servidor siempre intenta hacer lo mejor o intenta hacer lo correcto. O intento usar el arte o el don de hablar de la mejor manera, intento transmitir y comunicar cosas buenas y eso creo que es muy importante. Así que te recomiendo que cerca de los tuyos o independientemente con quien tengas que rozarte en este viaje de la vida, que lo intentes de la mejor manera, porque viene a ser muy importante. Ten una buena comunicación para que tengamos una buena cultura, que tengamos buenas relaciones, que tengamos mejores amigos, que tengamos mejores compañeros de trabajo y que tengamos una mejor familia, ¿verdad? Para concluir, dice, la paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse mediante la comprensión. No se puede mantener la paz mediante la fuerza, lo que intentamos es comprender al otro. Así que comuniquémonos y resolvamos cualquier problema que tengamos mediante la comunicación, puesto que la vida es muy corta y puede ser muy efímera y no sabemos en qué día podemos terminar, ¿no? Y así que si nos comunicamos vamos a romper esos lazos de esclavitud en cuanto a las enemistades y podemos crear mejores relaciones para nuestro futuro, ¿no? Y que la vida venga a ser más mejor y que podamos vivir más en paz, ¿no? Te agradezco por estar ahí, te diría que te deseo lo mejor del mundo. Espero que hayas pensado y reflexionado con este servidor en esta corta meditación y espero volvernos a ver pronto mediante las olas de la vida, así lo permitan, ¿no? Gracias por estar ahí, un beso y un abrazo y te deseo lo mejor del mundo, ¿no? Chao.